Bueno, es una nota interesante esta y lo voy a recibir en esta mañana al doctor Daniel López Chadá, que es especialista y estuvo precisamente en el grupo de profesionales que llevaron adelante esta iniciativa, matrícula nacional 47085. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mi apellido es Pérez Chadá. Pérez Chadá, perdón, Pero bueno, perfecto. No hay problema. Bueno, simplemente para que no le pongan la matrícula a otra persona, pobre. Está bien. Bueno, hay un error de acento. Quería consultarle cómo se ha llegado a este estudio tan importante que permite, bueno, de alguna manera visualizar cómo se va a seguir comportando la enfermedad, ¿no? Y son datos importantes no solamente para Argentina, sino también para toda Sudamérica. Bueno, mire, en primer lugar es un estudio de campo. ¿Qué quiere decir esto? Que este estudio se hizo sobre la base de la ficha que llenan los médicos en todo el país, en lo que se llama la ficha SISA, que es el Sistema Integral de Investigación Sanitaria. Estos eran pacientes que llegaban a los distintos puntos de atención y los médicos que los asistían deben cumplir con el llenado de una ficha epidemiológica que después se vuelca a una base de datos nacional. Uh-huh. Nosotros, a partir de un número muy importante de personas que concurrieron con sospecha de COVID, tomamos un subgrupo de alrededor de 700.000 personas a la fecha en que terminó el estudio, que tenían PCR positiva para el diagnóstico de COVID-19. Uh-huh. Y de esas 700.000 personas, el 28% tenían los datos que nosotros exigíamos como necesarios para poder hacer un seguimiento. Por eso la base de datos sobre la que nosotros hacemos el informe es de 200 y pico de mil casos. Esa es una base de datos muy importante, probablemente el número más grande publicado seguramente en Latinoamérica, sí. Y por eso fue aceptado, y además por otras razones técnicas, en una publicación internacional. Claro. Dentro de este grupo, lo que encontramos es que el 10% de la población era personal de salud. Uh-huh. Lo que de alguna manera pone el impacto en la importancia de preservar al personal de salud, porque fíjese usted que, por ejemplo, en una campaña de vacunación, la estrategia de que el personal de salud sean de los primeros en vacunarse, en forma estratificada, en función de que estén en guardias, de que estén en terapias intensivas. Y cuando hablo del personal de salud no hablo de médicos solamente, hablo del personal de limpieza, de camilleros, de enfermeros, de médicos, kinesiólogos, de clínicos. Los que están expuestos, claro. Efectivamente. Entonces, estas estrategias de decir, bueno, 10% en salud es un tema grande. Uh-huh. Cuando usted tiene 10% de prevalencia de una enfermedad, qué sé yo, el asma, la diabetes, la bronquitis crónica, son otros los valores, pero digo, 10% en prevalencia en salud es un número importante. Por eso hay que destacar este dato como muy serio. Y después nosotros lo que mirábamos eran qué personas se internaban y dentro de estas cuáles iban a terapia intensiva. Sí. Y ahí es donde encontramos los factores de riesgo que coinciden con la literatura internacional en cuanto a que los varones obesos con hipertensión eran las personas de mayor riesgo, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que estos datos se alinean con la bibliografía internacional, pero también es cierto que es importante tener datos propios. Claro. Sí, estaba viendo las principales conclusiones del estudio, algo de lo que usted estaba diciendo recién. Los hombres tienen más posibilidades de mala evolución que las mujeres, por ejemplo, a un 60-40. Eso es algo que se ha visto en casi todo el mundo, ¿no? Que la enfermedad es más frecuente en varones y a veces es más agresiva en varones. Estos son nuestros números. Uh-huh. Todavía, digamos, yo no soy un experto en COVID, yo soy un neumonólogo que con un grupo de epidemiólogos y otros neumonólogos hemos hecho el análisis de una base de datos. Esto lo que demuestra es la importancia del trabajo interdisciplinario
para poder acceder a datos importantes, ¿no? Por ejemplo, fíjese usted, un dato muy importante era qué porcentaje de estos pacientes llegaban con diagnóstico de neumonía a la guardia. Ajá. Y realmente la neumonía en la guardia detectada por la clínica y la radiografía de tórax nada más, tuvo un porcentaje muy bajo. Sin embargo, cuando se buscaba en los pacientes que llegaban a terapia intensiva, el motivo de ingreso con neumonía asociada era mucho mayor. Aquí juegan un papel muy importante, digamos, los métodos de diagnóstico, porque la gran mayoría de los hospitales, uno nunca tiene que pensar en los grandes centros, en este tipo de enfermedades, en este tipo de pandemias que azotan a los países, desde los lugares con mayor tecnología a los lugares con menos posibilidades de diagnóstico. Entonces, cuando usted tiene el acceso a la tomografía computada, claramente aumenta la sensibilidad para hacer diagnóstico de neumonía, por ejemplo, ¿no? Qué estudio importante, ¿no? Porque aporta mucha información en una enfermedad nueva que, bueno, es nueva para todo el mundo. O sea, todavía se están ajustando tornillos con respecto a cómo cuidarse y demás, y va cambiando y va mutando constantemente, ¿no? Esto le aporta a toda Sudamérica una información valiosísima. Bueno, sí, yo creo que sobre todo esto, por eso hice el comentario de la radiografía de tórax respecto de la tomografía, porque esto puede dar una pauta en los países de economías en crecimiento, en países de Latinoamérica, en países con menores recursos, en el que no todos los pacientes tienen acceso a un tomógrafo en la primera línea de atención, me refiero. Después, cuando ya están internados, es otra historia, ¿no? Entonces, y también ponerse en el lugar del equipo de salud y de los médicos que de pronto tienen una avalancha de casos que llegan a las guardias y las saturaban en la época del pico de la enfermedad. Por eso el llenado de esta ficha epidemiológica y la contribución que ellos han hecho es muy importante, a pesar de que del total de fichas solo pudimos rescatar alrededor de un 30% con toda la información necesaria. Pero cuando la información está, nos permite acceder a este tipo de datos para hacer recomendaciones, digamos, para la comunidad. Ahora, de la comunidad médica. Pero yo quisiera, como esta es una nota periodística, poner el énfasis en lo que tiene que hacer la comunidad, el común de la gente. El común de la gente debe obsesionarse con la distancia social o el distanciamiento físico, digamos, adoptarlo, la higiene de manos y el uso de barbijo. Todos sabemos las dificultades que enfrentamos en la campaña de vacunación, todos sabemos que las vacunas no abundan en el mundo, si bien hay países que tienen más éxito y otros menos, pero lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos y por los conciudadanos es preservarnos, mantener la distancia física, utilizar barbijo, no tapaboca y la higiene neurótica de las manos. Usted me va a decir, bueno, hay mucha gente que no puede hacerlo por condiciones sociales, por múltiples aspectos. Bueno, justamente estas personas que están tan carenciadas de acceder a la distancia dentro de su hogar o a la higiene de las manos por distintas circunstancias, son personas que están más expuestas. Entonces todos los demás debemos colaborar para que disminuya entre quienes pueden mantener las máximas medidas de precaución la circulación viral. Desde lo personal, usted, y por la experiencia que interpreto usted tiene, ¿cómo vio el manejo de Argentina en esta situación, no? Digo yo porque, bueno, por ahí desde las áreas gubernamentales se jactan de decir, bueno, nosotros no nos saturaron el sistema. Bueno, yo creo que yo no soy sanitarista, no soy un experto en esto, pero como médico asistencial he vivido muy de cerca todo lo que ha pasado. Yo creo que los 3 primeros meses del manejo de la pandemia han sido muy buenos porque, digamos, se logró un alto nivel de comunicación entre las distintas provincias, los distintos sectores, y el hecho de que el sistema no haya colapsado en buena medida creo que se debió a la interacción público-privada, donde
el sistema público se fortaleció. Hay que tener en cuenta la compra de equipamiento, la capacitación técnica, en los equipos de protección personal, y también tuvo que haber un switch, o un cambio en la manera en que a veces el equipo de salud, a veces los médicos nos creemos que somos medio indestructibles, ¿no? Pero claramente hemos perdido muchos colegas en esta cuestión, y hemos aprendido a cuidarnos más, a respetar más los equipos de protección personal, a respetar más los barbijos y demás. Y cuando me refería a lo público-privado, fíjese que, por ejemplo, nosotros aquí en la Universidad Austral y en el Hospital Universitario Austral, hemos atendido a una enorme cantidad de personas, pero también se ha hecho el esfuerzo por generar un hospital solidario para darle atención médica de primera calidad en 60 camas, 40 de terapia intermedia y 20 de cuidados críticos, a pacientes que no tuvieran cobertura social. Y esto es un buen ejemplo de la integración público-privada, una institución académica del sector privado interactuando con el municipio para fortalecerse mutuamente y lograr salvar vidas. Por una instancia parece un poco pretencioso decir esto, pero no es menos que haber asistido a un número importante de personas que probablemente, sin haber existido esta posibilidad aquí en Pilar, hubieran probablemente tenido que haber sido derivados a otras regiones de la provincia, ¿no? Seguro. Doctor, le agradezco infinitamente este contacto, ha sido muy explícito y muy concreto, y felicitaciones por este logro que han tenido ustedes como profesionales. Bueno, muchas gracias, muy amable.